Vamos a ver otra de las preguntas tal y como figuraría en la prueba de admisión de la Universidad de Antioquia. La pregunta dice: un ejemplo que serviría para apoyar lo planteado en el párrafo 1 es una crítica, excepto. Este tipo de pregunta es una pregunta analógica extratextual, es decir, nos pide comparar una parte del texto o el texto mismo con algo que está por fuera de él, ¿sí? En este caso nos referimos al párrafo 1 y a compararlo con uno de los ejemplos que aparecen aquí. Para hacerlo, remitámonos al párrafo 1. La crítica realista, es decir, aquella que tiene como marco de referencias los objetos y los hechos de la realidad extraliteraria, la histórica, la biográfica, la sociológica, la psicológica, describe la obra en sus formas externas, señala las partes que reconoce desde sus presupuestos y estudia las relaciones de distribución y orden. De estas operaciones toma los datos para comprender el sentido e interpretar el conjunto, por relación a los sistemas culturales contemporáneos. Tal y como observamos en el párrafo, se habla de una crítica realista, que es la que se hace con base en la relación entre el escrito y la realidad contextual del escritor o del escrito. En este caso nos referimos a una crítica psicológica, una crítica sociológica, una crítica histórica o una crítica biográfica. Al observar todas las opciones de respuesta, nos damos cuenta que al menos hay una palabra que se relaciona con esas 4 críticas específicas a las que nos referimos en el párrafo. Entonces observamos aquí se habla de una autobiografía y ahí se mencionaba la biografía. También habla de un psiquiatra, la psiquiatría está relacionada con la psicología. Aquí se menciona a la sociología, la cual está mencionada textualmente en el párrafo, y aquí se habla de un paralelo historiográfico, es decir, se hace una relación con la historia. Es decir, si nos referimos nada más a las palabras, encontramos que hay muchas palabras similares a las que figuran en el párrafo. Entonces, ¿en qué nos fijamos para darnos cuenta cuál es la respuesta correcta? Analicemos cada una de las opciones. En la opción D se dice que hace un paralelo historiográfico con la obra señalada, es decir, alguien critica un escrito desde la historia, tal y como figura en el párrafo. Como estoy buscando lo que no figura en el párrafo, el excepto, entonces se descarta la D. La C dice, redactada por un autor a otro desde la sociología moderna. Aparece tal y cual como está en el párrafo, es decir, también se descartaría. La B dice, efectuada por un psiquiatra sobre la novela de un amigo. Aquí el psiquiatra está refiriéndose al escrito de otra persona, por lo tanto, también está dentro del contexto mencionado en el párrafo. En cambio, si observamos la opción A, dice, realizada por un escritor acerca de su propia autobiografía, es decir, el escritor se está criticando a sí mismo, ¿sí? Y como es escritor, su crítica es literaria, y como es el autor del texto, su crítica sería desde el interior del texto, no desde el exterior, tal y cual como lo menciona el párrafo. Es decir, para esta pregunta la respuesta correcta es la opción A. Special.